Bienvenidos a un video más de tu canal de Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad se me había pasado, había querido hablarlo hacía un tiempo atrás, pero bueno, nunca es tarde para compartir este tipo de temas. Y vamos a hablar sobre esa gran pregunta si existe el infierno. Esa es una de las cosas que, digamos, se ha tratado mucho en la humanidad. Es un tema poco polémico que ha traído, digamos, ha sido partícipe para que el control mental haya prácticamente hecho un efecto muy grande en las masas a través de los siglos. Y es ese temor, ¿no? Es ese miedo de muchos de pensar de que si no se portan bien van a morir y un día van a estar en un sitio completamente horrible, lleno de llamas y prácticamente quemándose por la eternidad. Pero ¿será que eso es así? ¿Será que de verdad existe el infierno? ¿Será que ese es el lugar final para muchos humanos? ¿Será que ese es uno de los propósitos de haber venido a este mundo en donde prácticamente muchas personas luchan por no ir a ese lugar y por eso viven prácticamente acobijados en las religiones buscando dónde protegerse de ese castigo eterno? Pues eso es lo que vamos a averiguar hoy en este video. Vamos a hablar sobre este tema y vamos de una vez por todas a definir si realmente este concepto es real, si realmente existe el infierno. Primero que todo, la palabra infierno ha tenido un problema de traducción, específicamente en los escritos bíblicos, ya que en el Antiguo Testamento no se menciona, pero en el Nuevo Testamento se menciona varias veces. Y es que los traductores no entendieron el concepto hebreo, que cuando se está hablando de Gehenna, que fue la palabra que realmente se utilizó, que viene precisamente del hebreo Geinom, que significa el valle de Hinnom, y que por lo tanto se está refiriendo a un lugar que existía hace 2000 años, hace más de 2000 años en Jerusalén, que era prácticamente un basurero incluso donde quemaban a criminales. Podríamos decir que era una especie de crematorio. Era un sitio donde prácticamente se llevaba mucho tipo de cosas, animales, basuras, criminales, etc. Y que de una u otra manera, si miramos o lo miramos desde ese punto de vista, pues era un lugar donde no era eterno, ¿no? Es decir, no se quemaban eternamente, sino que en algún momento ya terminaba ese tipo de fuego y volvía a incendiarse con otro tipo, cuando volvían a echar algún otro cadáver, etcétera, o basura. Pero en realidad se está refiriendo a algo que termina. De hecho, hasta el día de hoy podríamos decir que ya no existe o ya no se está quemando. Por lo tanto, no se está refiriendo a un infierno o a un lugar, sino a este basurero específicamente. Así que tenemos, número uno, un problema de traducción de la palabra infierno. Segundo, otro término que se utiliza mucho en la Biblia es la palabra Hades. Y las personas cuando piensan en el Hades están pensando en un lugar específico, incluso también lo relacionan con el infierno. Pero realmente la traducción correcta es en el hebreo, que es Seol, y que prácticamente en el griego lo tradujeron como Hades, y que después pasó en español algunos versículos como infierno. Por lo tanto, o se entiende como si fuese infierno o un lugar distinto. Pero realmente cuando se está hablando de Seol, se está hablando del lugar de los muertos, se está hablando de una fosa, se está hablando de una tumba, pero no se está hablando de ningún infierno. Por lo tanto, esta palabra de traducción, esta mala traducción, ha traído también una serie de confusión y ha hecho pensar a las personas que se refiere a un sitio distinto a la tumba. Pero este concepto del infierno no ha sido exclusivo de la Biblia. También en diferentes culturas encontramos también este concepto, como en el caso de la mitología griega, en donde se enseñaba que existía un inframundo, es decir, un lugar subterráneo, un lugar debajo de la tierra en donde los muertos iban a ese lugar y que prácticamente quien estaba a cargo de todos los muertos y a cargo prácticamente de la humanidad era el dios Hades.
De hecho, incluso se dice que cuando una persona moría llegaba a un sitio donde prácticamente era trasladado por una especie de ser que incluso pedía algunas monedas para que pudieran cruzar al otro lado. De hecho, esto también nos hace pensar en todas esas creencias de purgatorio y de aquellos sacerdotes que en su época pedían dinero para que las personas pudieran salir del purgatorio, etc. Así que todo esto son precisamente tradiciones o son prácticamente cosas que han influenciado en diferentes culturas y en este caso la mitología griega no ha sido la excepción. Y por eso este concepto de lugares donde van los muertos prácticamente se ha conocido en todas las culturas y la mitología griega fue una de las culturas que hizo mucho énfasis en este tipo de lugares. Ahora bien, volviendo al concepto religioso, al concepto bíblico, si decimos que existe el infierno, entonces tendríamos que concluir de que existe un Dios imperfecto, porque esa es la única conclusión que podríamos sacar. Es por el hecho de que si decimos que existe supuestamente un Dios perfecto que todo lo sabe, un Dios supuestamente todopoderoso, pues entonces habría hecho todo perfecto, tan perfecto que no existiría la maldad, tan perfecto que no existiría el pecado, tan perfecto que no permitiría que a alguien le saliera adelante, tan perfecto que hubiera diseñado al ser humano perfecto desde un principio. Y cuando uno va, por ejemplo, a la historia bíblica, uno encuentra una cantidad de incoherencias, ya lo he hablado en otros videos, pero quiero volver a traer a acotación ese tema y es cómo comienza esta historia. Comienza en donde supuestamente una pareja llamada Adán y Eva son llevados a un paraíso. Y allí en ese paraíso está rodeado de ciertos animales. Y entre ellos está rodeado de un animal salvaje que fue creado por Jehová, a quien han llamado la serpiente. Génesis 3.1 habla específicamente de que creó los animales salvajes. Por lo tanto, si este ser era astuto, si este ser hablaba, era prácticamente un reptiliano, entonces fue creado por Jehová. Por lo tanto, si existía cierta, vamos a decir, maldad, sagacidad, o como lo quieran llamar, pues entonces, ¿quién lo creó así? ¿Cómo hizo supuestamente este animal para salirle adelante al mismo creador? Entonces ya de antemano vemos una cantidad de incoherencias y aparte de eso no entendemos por qué supuestamente en esta historia les habla de un árbol del conocimiento del bien y del mal que les dice que no lo toquen, les dice que no se deben acercar allí, que el resto de los árboles sí pueden tomar. Y curiosamente, dentro de todos esos árboles estaba el famoso árbol de la vida, el cual no se los menciona, sino que solamente les dice que todos sí los pueden tomar menos ese árbol. Así que estamos hablando de que básicamente aquí hay un plan precisamente para manipular a la primera pareja. Porque usualmente cuando a alguien se le dice no hagas tal cosa, más rápido lo hace. Es más, no había necesidad ni siquiera de hablarles de eso. Sencillamente un Dios perfecto diseña una humanidad perfecta con un conocimiento bueno en donde no conozcan lo malo y sencillamente les dice multiplíquense y ya. Eso sería el concepto que pensamos de alguien que es todopoderoso y de alguien que puede hacer las cosas perfectas. Pero entonces los deja prácticamente a disposición de supuestamente que alguien venga y les hable. Y entonces no los lleva al árbol de la vida, que suponemos que ese árbol era la eternidad, según la Biblia. Y que de hecho entonces el ser humano no fue creado eterno, como se ha hecho creer, o que esta pareja era eterna, no, porque no habían tomado del árbol de la eternidad, según esta historia bíblica. Por lo tanto, entonces, aquí estamos viendo que de entrada el concepto de atemorizar, el concepto de que el ser humano entrara prácticamente en ese control, en donde empezara a tener temores, miedos, y ese temor a equivocarse y supuestamente la maldad y todo eso, pues se lo debemos realmente a quien no protegió realmente a esta pareja. Entonces, ese primer concepto ya es bastante
deja mucho que pensar con respecto a todo esto que se ha ido, digamos, enseñando en la humanidad a través de la historia. Además, después de que supuestamente esta primera pareja peca, ¿no? Supuestamente desobedecen y han sido engañados por la serpiente creada por Jehová, entonces el comentario entre estos seres, porque es un comentario, si usted mira Génesis, los primeros capítulos, es una conversación entre varios, es decir, aquí estamos hablando de varias, por decirlo así, entidades que están prácticamente manipulando algo específico. Entonces dicen lo siguiente, dicen: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Quiere decir que este supuesto Dios, junto con aquellos que estaban en ese lugar, pues obviamente conocen la maldad, tienen esas dos cosas y prácticamente esa dualidad está en ellos. Y ahora el ser humano empieza a ser como ellos, es decir, a tener esa dualidad de conocer lo bueno y lo malo. ¿Y quién creó entonces la maldad? ¿Quién la creó? Si la misma Biblia dice en Isaías capítulo 5 verso 7 que Jehová es el que crea la maldad, es el que hace, el que crea la adversidad, el que crea la maldad. Eso lo dice específicamente. Así que si Él creó la maldad, entonces ¿por qué el ser humano viene a ser culpado de algo que Él creó? Es una pregunta que realmente merece la pena hacérnosla. Entonces, después de que supuestamente la pareja ha desobedecido, entonces dicen: ahora protejamos el árbol de la vida, no sea que tomen de ese árbol y vivan para siempre. Ahí está la respuesta de que no fueron creados eternos, de que no había ni la más mínima intención de que esta primera pareja fuera eterna, porque lo más lógico era que este Dios, supuestamente si fuera Dios, debería haber llevado a la pareja al árbol de la vida y listo, pero no lo hace porque necesitaba que realmente entraran en ese grado de degradación para entrar a controlar, para entrar a manipular y para que el ser humano se volviera un ser humano temeroso, un ser humano que a toda hora está preocupado de su destino, de su futuro, y que a toda hora prácticamente está temeroso de cualquier cosa o cualquier acción que haga. Entonces aquí en esta primera historia, hablándolo religiosamente, nos damos cuenta que desde un principio existe la manipulación hacia el ser humano y que de esa manera controlaron prácticamente al ser humano, si es que esta historia fue cierta. Y hoy día estamos viendo lo mismo, es decir, ahora las iglesias, las doctrinas, las religiones utilizan precisamente todos estos argumentos, pero no como yo los estoy diciendo, sino los argumentos para decir de que el hombre fue el culpable, que la primera pareja fue la culpable, de que ellos son los que a quien hay que echarle la culpa de todas las desgracias del mundo, y entonces que por eso los que no obedecen, así como Adán y Eva, pues deben ir al infierno, aunque Adán y Eva no fueron al infierno, sino que el infierno de ellos supuestamente fue aquí en la tierra, en donde el hombre empezó prácticamente con el sudor de su frente a trabajar fuertemente, y la mujer empezaba a tener dolores de parto extremadamente. Así que estamos viendo que aquí lo que está hablando es que su paga fue precisamente aquí. No fueron llevados a ningún lugar específico. Por eso también estamos viendo que ese concepto de infierno realmente ha sido, como dijimos al principio, mala traducción, ha sido manipulación, y básicamente siguen, digamos, llevando ese mensaje de miedo hacia el ser humano para que realmente viva con ese temor y se someta a ciertos objetivos o a ciertos propósitos, y en este caso los religiosos han sacado la mejor parte de ese concepto para atemorizar a las masas. Y por eso estamos viendo hoy todo este tipo de conceptos, de religiones y de cosas que realmente lo único que hacen es asustar y atemorizar al ser humano. Y ya para terminar, alguien podría decir: ¿y entonces qué ha pasado con los testimonios de gente que ha muerto clínicamente y que han ido a ese lugar y han regresado con algún testimonio? Lo que podemos decir con respecto a eso es que si lo miramos desde el punto de vista religioso o doctrinal, decir que en este lugar la gente que ha ido y ha visto incluso gente famosa que está siendo atormentada y que los demonios los atormentan y que Satanás prácticamente es como si fuera el rey de ese lugar, pues todo eso va en contra precisamente de la misma Biblia, porque en realidad Apocalipsis 20:10 dice que Satanás y sus demonios o sus ángeles se
serán echados a un lago de fuego. O sea que la Biblia habla supuestamente de un lago de fuego, pero no habla o no utiliza esa palabra infierno. Algunos han dicho que el fuego sencillamente termina, otros dicen que allí serán atormentados por los siglos de los siglos, pero en realidad cuando uno mira, si usted lo invito a que mire el video que hice de Job, víctima de la dualidad, en donde usted se da cuenta que si mira todo esto con coherencia y con sentido común, no tiene sentido el hecho de que este mismo Jehová utiliza a Satanás, se ponen de acuerdo con todo esto que le hacen a Job, lo permite, y bueno, una cantidad de cosas. Yo he explicado todos esos conceptos, y sin embargo después viene a enviarlo a un lago de fuego después de que lo ha dejado hacer todo contra la humanidad, pero también lo ha utilizado para hacer cosas contra ciertas personas o contra la humanidad supuestamente. Ahora, si miramos la historia, pues el que más ha asesinado personas en la Biblia no fue Satanás, sino fue precisamente Jehová. Pero bueno, esos son otros temas que hemos tratado en otros videos. El punto es que entonces habla de un lago de fuego, es la única parte donde se ve que habla de un lago de fuego, pero que supuestamente el atormentado va a ser él y sus demonios o ángeles, y no que él va a atormentar a nadie. Y que si la gente está viendo todo lo contrario, supuestamente en estas muertes clínicas, pues está viendo algo completamente equivocado de lo que enseña la misma Biblia. Pero bueno, no quiero entrar mucho en esos temas pensando que la gente piense que estoy, digamos, en la parte religiosa, ni mucho menos, al contrario, sino que estoy exponiendo un argumento para tratar de entender ciertas cosas que se ven hoy día como este tipo de testimonios. Entonces, pues, lo que vemos aquí es que precisamente esa palabra no está en la Biblia, como lo hemos dicho al principio. Vemos que todo esto son conceptos que atemorizan a la humanidad, que la han atemorizado prácticamente por diferentes culturas, y que realmente lo que debe importar para el ser humano es que tomemos conciencia de que si no existe el mal, pues sencillamente si obramos bien, pues no existe el mal. Si nosotros siempre vamos a orar, nosotros tenemos la conciencia de saber lo que es bueno y qué cosas no debemos hacer mal. Y cuando tenemos esa conciencia nosotros, pues sencillamente hacemos crecer las cosas buenas, pues sencillamente el mal nunca existirá. Y eso es lo más importante, que seamos buenos seres humanos, que aprendamos a vivir en armonía como seres humanos, y que todos esos conceptos de infierno y de religiones lo único que traen realmente es más división, porque todo eso ha traído más muerte, ¿no? Si usted no cree en esta religión, etcétera, pues ya vimos todo lo que pasó en la Inquisición y muchas cosas más, donde gente era echada a la hoguera. Entonces lo que ha traído es más muerte que otra cosa. Lo más importante es entender que debemos aprovechar la conciencia humana y aprovecharla al máximo para dejar huella y para ser realmente buenos seres humanos, y con eso realmente es suficiente. Así que no siendo más por hoy, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal del Mundo Despierto, y no olvides como siempre suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.